Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, estoy súper, de verdad, súper contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Gracias por estar otra vez conmigo aquí en un video más. Les deseo de verdad todo lo mejor del mundo para ustedes, para sus familias. Este año que nos está saludando, ¿no? Este 2025, perdón que no les pude ya traer video de fin de año, pero fue difícil, la verdad fue un cierre de año difícil, complicado, laboralmente, gracias a Dios, todo el año fue muy complicado laboralmente, pero bueno, aquí estamos y de verdad les deseo lo mejor del mundo, les extrañé un chorro y tenía muchas ganas de venir ya y de comunicarme con ustedes y de estar pues un ratito aquí reseñando perfumes y esto, y pues vamos a comenzar el año, ¿saben con qué? Pues con perfumes invernales, ¿no? ¿Qué les parece? Porque la verdad es que está haciendo un chorro de frío, ahora sí, la verdad es que sí se ha sentido un buen, pero pues creo que mejor porque se pueden sentir estos perfumes que tanto nos gustan, más amaderados, pues con más presencia, no sé, a mí me gusta porque pues la verdad es que son bien vestidores. Entonces, pues bueno, no les cuento más. Vamos a darle comienzo a este nuevo videito, así que comenzamos. Así es, gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo les trató el fin de año? Espero que muy bien, espero que se la hayan pasado súper, que hayan cenado rico, que hayan estado rodeados de la gente que pues más quieren y que pues hayan, no sé, hayan conocido, que hayan estado con mucha gente y a lo mejor hace mucho que no veían y que también hayan descansado mucho, ¿no? Porque también de eso se trataba y que hayan comido muy rico, a lo mejor ya algunos traemos unos kilitos encima, yo traigo fácil, como 3-4 kilos encima seguramente, porque si no le empaqué, que dio mucho gusto. Pero bueno, vamos a empezar, gente linda, con el primer perfume. Este video va a ser de Fraiche. Van a ser 7 perfumes. ¿Cómo los llamaremos? Lo que pasa es que hay unos que sí son de mucha presencia, de mucho porte, que pisan fuerte. Hay otros que no tanto, o sea, que sí traen bases poderosas, pero que la verdad se van rápido. Pero son muy lindos, la verdad es que los he disfrutado mucho en esta temporada también. Y pues bueno, vamos a comenzar con el primero. Voy a empezar de los más ligeritos a los que considero que traen un poquitito más de estelas más fuertes y mucho más bases y mucho más potencias. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con uno que yo amo con locura. Si con permiso, pásale, propio. ¿Qué tal? Aquí mi niña se pinta sola para ella querer salir en la cámara. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero, que es Tis Cocoa Soirée. Este es de Victoria's Secret y es un favorito, ¿saben? Yo creo que este perfume se va a convertir en uno de los favoritos del catálogo de Fraiche. ¿Por qué? Porque es un perfume sexy, pero vestidor, pero goloso, pero dulce. Pero ¿saben qué? Está en el rango de perfumes sexys. No sé por qué, me parece tan sexy, tan bonito, tan femenino, pero me encanta esta parte que tiene como de caramelito, avainillado también. Ay, es una gozadera el perfume, es súper bonito, súper lindo. ¿Qué creen? Que sí me dura arriba de 6 horas. No sé si ya es la temporada, pero creo que cuando lo probé la primera vez no me dio tan buen rendimiento, pero ahorita sí me ha dado muy buen rendimiento. Me dura 6 horas, más o menos arriba de 6 horas, pero sí va bajando un poquito, entonces ya no está tan intenso como en un principio, pero me encanta porque pues se siente mucho, la cocoa también se siente atalcadito, empolvado, es muy hermoso, pero también le siento una parte frutal que no declara. No siento bien a bien que sea, ¿saben? Yo creo que son frutos rojos, yo creo. Tiene bayas silvestres, miren, ¿ven? Y tiene moca y tiene pétalos de fresia. Sí trae una base un poquitito fresca, de repente, pero no, la verdad es que sí siento que es un perfumito un poquitito más cálido. Les digo que ahorita me ha rendido muchísimo en este periodo invernal.
Me lo pongo en la mañana y bueno, en la mañana aparte cuando salgo como que siento que traigo ahí la nube y la gente me voltea a ver, ¿saben? Muchas veces, a veces no es necesario que te digan, oye, qué rico hueles, pero sí te das cuenta porque pasas y la gente así como que, o sea, como que voltea ligeramente a ver de dónde viene o por qué se sintió una estela linda a su lado, ¿no? Y esto creo que es lo que pasa con los perfumes, con este perfume. Es muy lindo, la verdad es que es un perfume que es dulce, pero no tan dulce, es un dulce medio, afrutado, se le siente esta cocoa que es lo que lo hace también medio golosito, empolvado, me gusta, es un poco atalcadito y me parece un perfume también muy juvenil, en un rango de edad arriba de unos 25 años, yo creo que lo pueden disfrutar mucho y está perfecto para saludar ahorita al invierno porque además de que es un perfume sexy vestidor, pues tiene una base que te ayuda a lucirlo en esta temporada, ¿no? Tiene una vainilla bonita también, se siente. Entonces, pues bueno, este es mi primer perfumito que les traigo y que les presento y espero que les guste mucho. Y todos estos, la verdad es que los escogí con mucho cariño y los he estado usando, porque digo, sí, yo como que de repente quería probarlos en esta temporada porque los probé muchos en verano y como que en verano no me guiñaban tanto el ojo. Eran lindos, pero pues creo que ahorita se han sentido mucho mejor. Y vámonos con también súper halagado, muy es muy queda bien, ¿saben? Para las personas que les gustan las notas lactónicas y que les gusta también los frutos rojos y que les gusta hacer esa parte atalcadita femenina. Y es un súper perfume de Burberry. Y este es Burberry Hair Elixir. Y es Elixir Perfume. Y bueno, ¿qué les cuento? Yo también lo gozo mucho, mucho, mucho. Me encanta esta parte que tiene atalcada, pero cremosa. Me encanta la zarzamora que está ahí súper presente. Y me gusta también porque es un perfume que se puede usar en esta temporada, pero también puede ser un perfume atemporal. Pero por este dulzor que tiene, como que siento que luce mucho también ahorita en esta temporada, sobre todo para la gente que a lo mejor no les gustan los perfumes muy potentes, muy amaderados, pues estas dos primeras opciones son como más tranqui, ¿no? Pero que yo creo que se pueden usar en esta temporada y también por eso los traje, porque no quise llenar todo el video de perfumes muy, muy amaderados, que a lo mejor mucha gente no está muy acostumbrada a estas notas o no los disfruta tanto, ¿no? Entonces Burberry es un perfume muy queda bien para casi todo el mundo que disfruta este tipo de notas medio lactónicas, atalcaditas, con esos frutos rojos, lo van a sentir mucho y de repente también como que suelta sus destellos medios frutales frescos. Entonces pues también es uno de mis queridos perfumes también de Fraiche, que creo que también se van a hacer muy, muy, muy halagados y muy vendidos dentro de los perfumes de esta marca, ¿no? Y sí, es atalcado, ¿saben? Pero me gusta porque no es un atalcado señorial, es un atalcado juvenil. Entonces lo van a disfrutar mucho. Me encanta esta parte de cremosidad que tiene. ¿Saben qué? Hay muchos tipos, bueno, hay varios tipos de cremosidad. Bueno, a los que yo me refiero hay cremosidades lactónicas, ¿no? Que así lo siento. Hay cremosidades que son tipo crema corporal, que también es otro tipo de cremosidad, y hay cremosidades amaderadas, que no sé por qué lo da en la limpieza del sándalo normalmente, ¿no? Entonces esta es una cremosidad de esas de crema corporal y a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque te hace sentir limpia, también de repente te hace sentir fresca, pero trae una vainilla potente. Entonces para esta temporada invernal también está perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta porque lo puedes usar en cualquier momento, puede que te lo lleves a trabajar y puedes estar con él en tu casa, a lo mejor está arropadita viendo una película de lo que sea, de Netflix o de lo que sea, y lo van a disfrutar bastante. A mí me gusta por eso, me gustan este tipo de perfumes que si inviertes en ellos, pues no solamente es como para una sola temporada y eso, y los puedes ocupar como que para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta, esta es mi segunda opción. Tiene fresa, zarzamora, tiene jazmín, vainilla, ámbar y sándalo. Tal vez también por eso se siente cremosa, por ese sándalo que les digo que sí, le da cremosidad a las cosas. Entonces es un perfume bien lindo, bien bonito, bien bonito. También se me hace un perfume juvenil,
que yo creo que arriba de 20 años o de 20 en arriba lo pueden usar, o a lo mejor hasta una chica en un rango entre 15 años, 16, 17, no lo sé, también lo puede disfrutar bastante. Y vámonos con el tercer perfume. Este es de Lancôme. Y este es La Vida. Ya vamos a empezar con los perfumes que ya vienen un poquitito más poderosos. Este sí es un monstruito, ¿saben? Es un monstruito de Lancôme. Es un flanker de La Vida es Bella, pero me gusta mucho, ¿saben? Este es un flanker que se llama La Vida es Bella El Extrait. Y ¿saben qué? A mí La Vida es Bella Iris Absoluto me gustó, pero para mí fue como que la estrella de estos flankers, porque me parece que salieron como que muy en las mismas fechas, o sea, llevaron como que meses más o menos, ¿no? Y yo cuando lo olí en departamentales dije, wow, lo quiero, o sea, sí, y a pesar de que trae oud y trae patchouli, y eso me encanta el juego que sigue trayendo de los frutos rojos, y del iris también lo sigue manteniendo, y de verdad es hermoso, hermoso, y ahorita en esta fecha no saben cómo luce, sobre todo cuando hay frío, porque como trae oud y trae maderas, entonces no, o sea, avivan, ¿no? Te despiertan los sentidos y avivan todas las demás notas, y la parte frutal que trae también ahí de frutos rojos, se sienten, ¿saben? Y eso me encanta, y también trae una parte vainillada, y a pesar de que trae oud y patchouli, a mí no me molesta. Y el oud, la verdad, es una de las maderas que no me atraen tanto dentro de los perfumes, pero no saben qué gozadera de perfume es. Sí, no es un perfume juvenil, no lo es para nada. Sí es un perfume de un rango de arriba de 35 años. Y hoy, wow, es aromático. También me parece que es aromático, no muy aromático, pero sí se percibe, o sea, la gente que está al lado de ti lo percibe lindo. La gente que vaya y te vaya a dar un abrazo lo va a percibir súper bonito también. Y yo creo que, no sé, traerá como medio metro de más o menos de percepción, de que la gente destela, ¿no? De que la gente te perciba con él. No sé, a lo mejor porque sí trae un poquito también una parte atalcada por ahí. Tiene incienso, tiene frutos rojos, tiene bergamota. Sí, en la parte de la salida se siente una parte cítrica bonita que luego juega con la parte de la madera y se avivan muchísimo, ¿saben? O sea, como que hacen un clic perfecto ahí. Tiene iris pallida, rosa de damasco y madera de oud. Sí, yo creo que también por ahí se siente la parte atalcada por esta parte de la rosa. No es una rosa, ¿saben? Sí está presente, pero no creo que sea lo que más se distingue del perfume, ¿no? Para mí, creo que todo está súper bien compenetrado, ¿saben? El iris con las maderas, el incienso también. Sí es un perfume un poquitito pesado para algunas personas, pero a las personas que les gusten los perfumes amaderados, inciensosos y con un poco de rosa, lo van a disfrutar bastante. Pero ¿saben qué? He estado oliendo rosas mucho más potentes. Y no, está bien, está súper equilibrada, está muy bien conjugado con todo el perfume, y sí trae una porción también avainillada que se siente muy lindo, la verdad, lo disfruté mucho, y eso sí, lo tuve que retocar como a las 5 horas después, porque pues sí, como que va bajando, pudiera ser un monstruazo de perfume, ¿saben? Pero de repente como que sí se aplaca a las 5 horas, va bajando y va quedando un poquito más atalcado, entonces yo creo que es por eso. Es un gran perfume, ¿saben? De Fraiche. Y creo que sí se distingue un poquito de La Vida es Bella, que de repente a veces como que siento que estamos oliendo lo mismo. Y aquí no, me parece que el oud y el incienso y todo eso pues lo hace un poquitito diferente. Y vámonos con otro perfume también. Este es de Paco Rabanne, es el robotito, la robotita negra. Y es muy bonito, ¿saben? También es muy bonito para esta temporada. ¿Por qué? Porque siento que viene mejor definido. A mí este perfume Femme, los primeros que salieron, me gustaban, pero decía mango y ya, y sándalo, y así es lo que más sentía, ¿saben? Sobre todo el de Fraiche. Y este me gustó mucho. Me gustó mucho porque se siente mucho más
amaderadito, mucho más resinoso me parece, trae una base como mucho más potente y me gusta más la parte cómo juega el mango, porque sí lo sigue trayendo, pero me gusta mucho más cómo juega con todas las demás notas, no sé, lo siento como mucho más potente, con mucho más presencia, más distinguido de otros, ¿saben? Porque el otro se me hacía como que un poquito más genérico. Y este no, este me pareció que sí, como que sí le dio un twist, ¿saben? Al otro perfume. Y este es Femme Perfume. No les dije, pero ¡ay, qué bonito! Aparte se les siente una parte floral, fresca, bonita en un principio, pero ya después ya empieza a quedar un poquitito más amaderado, ¿saben? Y más resinosito, esto fue lo que a mí me gustó. Tiene mango, pimienta rosa, tiene bergamota, tiene un jazmín hermoso, 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 que yo creo que también es lo que hace que se avive en toda la parte de la base. Tiene pachuli, tiene incienso, tiene sándalo, benyui y almizcle. ¿Saben qué? Me encanta el pachuli que hay aquí. Ahorita me acordé. Porque aparte me lo puse en la mañana, y me puse para hacer algunas cosas. Y eso ahorita ya casi no se siente. Ahorita ya han de ser, no sé, como casi las 6 de la tarde. Y me lo puse en la mañana y ya casi no lo siento. Pero cuando lo traía dije, wow, qué lindo pachuli, juega aquí con esta parte terpénica del mango, me encantó, me encantó, me encantó. Aunque sí, si quieren sentirlo, pues mucho, mucho, pues sí, denle generosamente los primeros sprayazos arriba de 10 y yo creo que a las 3, 4 horas pues lo van a tener que volver a sprayar porque sí va bajando también aquí la presencia del perfume, pero es muy lindo, muy, muy, muy bonito. Un rango de edad arriba de unos 25 años. El pachuli es hermoso. Sí les gusta el pachuli, porque sí es vistoso y es mucho más vistoso que nosotros. Y eso es lo que amo y adoro de este perfume, porque en esta época a mí me encanta sentir el pachuli. No sé por qué. Aparte de que le da un poco de limpieza a los perfumes, pero también les da poder, ¿no? Y les da mucha base. Y me encanta, me gusta el pachuli a mí en esta temporada, como que me aviva y me acobija, pero también como que les da mucha distinción a los perfumes. Y pues bueno, este es otra opción muy bonita para esta temporada. Aunque no es un súper monstruo de perfume, pero esa base de pachuli lo hace como que muy portentoso. Y vámonos con el otro perfume, que este también es uno de mis favoritos. Es de la Petit Robe Noir. Pero este es la Petit Robe Noir Agua de Perfume Intense. Este salió, me parece que es del 2023. Y me gusta bastante, ¿saben? Y yo estaba esperando esta temporada porque también cuando yo lo conocí ya casi estaba empezando la primavera aquí en México. Es un poquitito más calurosa que en otros lados, ¿no? del mundo, vamos, ¿no? Entonces aquí la primavera ya empieza a ser un poquito más cálida y yo lo conocí cuando empezó la primavera y estaba haciendo ya calor. Entonces me gustaba, pero no me terminaba de convencer, ¿no? No para usarlo en ese momento. Entonces ahorita ha sido un momento perfecto para darle seguimiento. Y es hermoso porque también trae pachuli. Pero trae rosa, pero sigue trayendo ese twist de cereza que se le sigue sintiendo, no tan presente como otras Petits. La verdad es que es mucho más ligero en la parte de la cereza, pero sí se le sigue sintiendo. Y me encanta, trae una parte resinosa, también amaderada, el pachuli lo hace hermoso, con la rosa, también tiene moras azules, sigue trayendo esos frutitos rojos, que es lo que se siente un poquito más, pero también sigue trayendo la cereza, se le siente ligeramente, porque sí están más protagónicas la parte de las moras azules. También tiene frambuesa, tiene bergamota, tiene rosa de Bulgaria, rosa turca, flor de azar del naranjo, tiene jazmín, pero está mucho más vistosa la rosa, aunque sí igual se conjunta muy padre y muy bonito con todas las demás flores, que son las florecitas blancas, y pues también como que le da un punch ahí de repente medio fresco, ¿saben? Fresco, medio terrosón, pero yo creo que eso es por el pachuli. Tiene algodón de azúcar, tiene pachuli, vainilla, almizcle blanco y tiene sándalo. Tiene algodón de azúcar y yo creo que eso es lo que le da el dulzor a este perfume, porque sí es muy dulce, es bastante dulce y por eso se los traigo. Es una gran estrella, ¿saben? También de los que sacó Fraiche el año pasado, una gran estrella,
muy buena opción de que la haya sacado y muy buena opción para esta temporada también, si les gustan este tipo de perfumes con frutos rojos y pachulosos y eso, y con la rosa de fondo, les va a encantar. Y vámonos con el otro perfume, que este bueno, wow, es uno de los mejores, ¿eh? Este sí es uno de los mejores que ha sacado Fraiche. Lástima que no dure tanto, me encantaría que durara más. Y este es de Lancôme, y este es la Nuit Trésor Flor de Nuit. Bello, 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 lo quiero, este sí lo quiero en grande, de verdad, sí voy a ir por él, se los prometo. Es muy bonito, no es tan potente como la Nuit Trésor, porque la Nuit Trésor yo lo siento que es un perfume un poquitito potente. No se me hace un perfume muy juvenil tampoco, pero sí, se me hace un poquitito más juvenil que la Nuit tradicional. Y me gusta mucho más, no sé por qué, creo que el caramelo que tiene, no es un perfume invasivo, es un perfume gozoso, avainillado, como floral también. Ay, qué bonito es, lo disfruto mucho, trae una parte fresca. Tiene rosa de damasco, es que tiene nardos, jazmín, maravilla, Don Diego de la noche le llaman. Tiene macchiato, crema batida y pachuli. Sí, la crema batida y el macchiato es lo que lo hace tan goloso, ¿saben? Y es muy golosito el perfume. Por eso yo les digo que creo que es un poquitito más juvenil que la Nuit Trésor tradicional. Lo disfruté un montón. Nada más que sí, me dura como 3 horas y le tengo que volver a dar para volverlo a sentir. Pero bueno, esa parte de la vainillita y la crema batida, junto con frutitos rojos que se le siguen sintiendo también, yo lo siento de vez en vez, y de repente esa parte floral pues también es bien, bien bonita. Entonces, a mí me encantó, se me hizo una muy buena opción para ahorita, porque de hecho yo no lo quise reseñar en los otoñales. Dije, no, me voy a esperar para el invierno, porque creo que es mejor ahorita. Porque sí, tiene que estar haciendo frío también para que salgan todas estas notas, gente linda. Y es hermoso, de verdad. Lástima que sí, me dura como unas 3 horas y después ya no lo empiezo a sentir y lo tengo que volver a sprayar para volverlo a sentir. Y yo creo que es de un rango arriba de unos 25 años, tranquilamente. No se me hace un perfume señorial, ¿no? Es que no sé qué palabra ocupar para que lo entiendan, que no es un perfume tan juvenil, ¿no? Pero sí lo es, sí me parece que es un perfume juvenil, arriba de unos 25 años, muy bonito, y también puede ser una temporal para la gente que les gustan las vainillas y que les gustan este tipo de dulzores. Lo pueden usar en cualquier momento y para irse a trabajar, para la oficina, hasta para una juntita ahí media casual, pues está perfecto. Y vámonos con el último perfume. El último perfume, que es muy bonito, muy bonito. Y este es de Valentino, y este es Valentino Donna Born in Roma, pero este es el Intense. Y también, ¿no saben qué bonito perfume es? Yo inicialmente lo había reseñado como si hubiera sido el tradicional, y no era. Se parecen mucho algunas notas de salida, pero ya conforme va secando el perfume, como por ahí de unos 15-20 minutos, se le empieza a sentir un coco cremoso, bonito. No es un coco playero, ni un coco de solar, no, es un coco un poquitito más leñoso, más real, vamos, ¿no? No se siente sintético, y eso es lo hermoso de este perfume. Y saben que es súper aromático, me encanta porque es bien aromático, es potente, tiene una base también ahí de vainilla hermosa, esplendoroso también. Sigue trayendo este almizcle tan bonito, muy de esta línea de perfumes, sobre todo del primero, que es Donna Born in Roma, el primerito. Sigue trayendo este sello de este perfume. Yo por eso al principio, es lo que más destaca, ¿saben? Cuando lo sprayas la primera vez es lo que más destaca, y por eso yo al principio que lo reseñé el año pasado dije, ay, pensé que sí era. Y no, yo cuando vi las notas dije, no era, es el Intense. Y uy, pero bueno. Este perfume es bonito, es un perfume aromático, pero creo que es también para un rango de edad arriba de unos 30 años. Tampoco se me hace un perfume muy juvenil. Sigue siendo un perfume jugosito, de repente yo lo siento. Tiene vainilla de Borbón, ámbar, jazmín y tiene benjuí. Es muy avainilladito, sigue siendo, es lo bonito, por eso también ahorita se los traigo.
porque es lo bonito de este perfume, sigue trayendo esa vainilla potente. El benjuel lo hace hermoso, no sé qué es lo que lo hace tan aromático, pero sí trae una parte que es aromática también. Esta parte del coco sí está presente casi siempre en el perfume, ¿saben? Pero está como en destellos y es un coco muy bonito. Me parece que sí es un coco muy parecido a uno de Mugler, que es Alien Goddess, me parece. Creo que va muy por ese estilo de cocos, pero es, no sé, aquí yo le siento como si trajera un poquito de frutos rojos todavía, porque se siente un poco jugoso, o no sé si sea grosella negra, pero sí es hermoso, es bien bonito. Y este sí me dura arriba de unas 4 horas también. Después empieza a bajar, no es de que no lo sientas, pero ya no lo sientes tan potente como en un principio. Si lo quieren sentir igual de potente como en un principio, pues no sé, arriba de unas 10, 11 sprayadas, y si no, pues igual lo vuelven a atomizar y no tiene ningún problema. Este perfume también es digno de comprarse una botella grande, ¿saben? Es un muy buen perfume por si Fraiche en algún momento se le aloca y lo dejan de sacar. Es un perfume que vale la pena que lo tengan en su colección, por si en algún momento pues ya no existe más por ahí, ¿no? Y pues, ¿qué tal? Espero que les haya gustado. Estas fueron mis recomendaciones de Fraiche. Seguro van a venir otras de otros combos de perfumes para esta época invernal, porque la verdad es que ahora sí nos está pegando bastante duro. Y bueno, se agradece por un lado por este tipo de perfumes. Yo les mando un gran abrazo, un gran beso, de verdad les extrañé mucho. Espero que nos estemos viendo mucho más seguido. Es uno de mis propósitos de año nuevo. De verdad ha sido un año muy complicado laboralmente, pero yo de verdad espero que nos vayamos poniendo al corriente. Ya saben, regálame tus pulgares arriba. Si te gustó el video, por favor comparte, y pues bueno, nos estamos viendo hasta la siguiente. Les mando un gran abrazo, les quiero. Bye.